Bienvenidos al canal Ubisoft. Tenemos en este día un tema muy interesante con nuestro amigo Raúl Torres Jiménez, maestro en Derecho, con amplia experiencia, ya no tengo que repetir, está en otros programas, académica, práctica, en cuestiones, sobre todo de derecho empresarial, de cuestiones de empresariales y de proyectos para empresas. Raúl, muy buenas tardes, bienvenido, muchas gracias. Hola Manuel, ¿qué tal? Nuevamente, mucho gusto, gracias por la invitación a ti y a tu mal auditorio. No, Muchas qué gracias. gusto estar nuevamente por acá. Pues muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. Y esta va a ser una cuestión muy interesante, porque como lo prometió el maestro Raúl Torres Jiménez, vamos a hablar ahora algunas cuestiones sobre el liderazgo. Suscríbanse por favor al canal, denle campanita, es muy importante, porque es lo único que nos anima en este canal de índole cultural. Raúl, ¿qué es el liderazgo? ¿Quiénes son los líderes? ¿Para qué sirven las organizaciones, sobre todo las organizaciones empresariales, que supongo que sirven todo tipo de organizaciones, ¿no? Sí, se habla, mira, te quiero compartir por qué nació esta inquietud. Fíjate que en mi juventud yo estuve en el pentatlón deportivo militarizado universitario y tuve grado, ¿no? Hice mis exámenes a cabo sargento segundo de infantería y ahí comienzas a ver lo que es el mando. Ahí, yo me acuerdo ahí en el pentatlón teníamos una parte que decía, para saber mandar, primero hay que saber obedecer, pero mandará mejor quien mejor sepa obedecer. No, no se me ha olvidado, son las cosas que te quedan ahí como por hoy. Pero conforme vas creciendo y vas asumiendo responsabilidades, o en mi caso responsabilidades en el sector público y ahora en el sector privado y social, pues comienzas a tener puestos de carácter directivo, ¿no? Entonces, que ya eres, o sea, me toca ser su representante, o ahora que soy vicepresidente de mi federación deportiva, acá en Nippon Kempo, y de repente agarras y te comienzan a decir, o sea, que eres director o eres líder, ¿no? Cuando entré a la Cámara de Comercio, y nada más con esto cierro este contexto, había una escuela de jóvenes empresarios en aquel entonces, donde nos platicaban, tenemos que ayudar a formar líderes, ¿no? Y ahí es cuando las cosas como que van cambiando, ¿no? Y comienzas a ver que hay N cantidad de definiciones dependiendo la escuela a la cual tú te acerques, ¿no? Pero digamos, la mayoría de las escuelas concuerdan, ¿no?, en que el liderazgo es una capacidad y un conjunto de habilidades, ¿no? Capacidad que podemos tener para influir, para organizar, incluso para motivar a otras personas que permitan involucrar a otros individuos. O bien, ¿no? Este conjunto de habilidades gerenciales o habilidades blandas o habilidades directivas, ¿no?, para que pueda influir en un actuar en un grupo de trabajo determinado, ¿no? Pero que dicen que el liderazgo, bueno, asume una parte para formar equipos de trabajo, que es otro tema, el equipo de trabajo. Entonces, ¿qué vas a decir? Bueno, el líder estimula, ¿no?, facilita, y el director, como su nombre te lo indica, es a veces esa figura del capataz, ¿no? Entonces, uh, tomando como en cuenta yo, una de las certificaciones que en algún momento tuve es la que le llaman liderazgo generacional. Es decir, cómo le hablamos a los distintos tipos de generaciones, desde los tradicionales, los famosos baby boomers, la generación X, los yo millennials, ¿no?, ahora los centennials y subdivisiones. Pero independientemente de esto, y creo que con eso contesto la primera pregunta, que es el liderazgo, uh, partimos de que por la cuestión de vida que tengo, dices, bueno, ¿cómo se enseña el liderazgo? Y eso podemos ver otro programa de que el liderazgo también se enseña, Claro. ¿no?
Además de Pero que hoy tú quiero tienes una desarrollar tesis en específico sobre liderazgo, ¿no? que va a salir un artículo de tu servidor publicado en breve y con mucho gusto te lo mando para compartirlo con tu audiencia, porque la cultura, yo sí soy un fan y amante de la cultura, hay que compartirla. Y es una tesis que he desarrollado a base de, o bueno, tomando como base, mejor dicho, la Escuela del Desarrollo Humano, que se llama Liderazgo Personal, ¿no? Porque al final del día dices, bueno, ¿qué pasa contigo como persona? Hay días en los que de plano estás hasta abajo y luego dicen es que quién motiva al líder, ¿no? Y hay es cosas que te dicen, no, es que para eso un líder necesita de herramientas como el coaching, necesita de N cantidad de apoyos, ¿no? Que te pueden ayudar en tu conducción y que te puedan ayudar incluso en tu dirección. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si hablamos de que el liderazgo es según quién, ¿no? Yo creo que esta imagen uh, es muy significativa, ¿no? Cuando hablamos de según quién es el liderazgo, pues estamos viendo que la misma persona lleva a, a todo un conjunto hacia un punto y otra hacia otro, ¿no? Puede Como lo arrastrar ve, hacia eh, fines, ya sea positivos, digámoslo así, o totalmente negativos, un líder, ¿no? sí, 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 y aquí a lo mejor cuido mucho estas palabras porque muchos dicen, hay liderazgos buenos, liderazgos malos. Yo creo que el liderazgo desde el punto de vista de las categorías filosóficas es amoral. El liderazgo no es Exacto. bueno ni malo. No, el liderazgo es una herramienta al final del día y como tú la utilices, es entonces que tú vas a generar ciertos resultados, ¿no? Dicho esto, ¿no? Entonces, hay algunas cuestiones y algunos pensamientos que ya sabes, ¿no? Um, Exacto. la vida y la experiencia te va dando, que dice, y esto yo lo quiero compartir, ¿no? Si antes hubiese tenido la cabeza de hoy, no habría cometido los errores que cometí, pero la cabeza de hoy la tengo gracias a esos errores, ¿no? Entonces, el desarrollo humano pues, es muy importante, esta capacidad, lo que le llaman resiliencia, antifragilidad, ¿no? Esta capacidad que tienes de transformación, ¿no? Y concuerdo mucho con esto, con estas otras dos ideas, que el liderazgo es una oportunidad de servir y no de lucirse, y que antes de ser un gran líder, debes de ser primero un gran ser humano. Tomando con esto, es que la tesis que hoy quiero compartir con tu amado auditorio es esta de las áreas funcionales del liderazgo. Bueno, por alguna cuestión no me deja. Um, bueno, vamos a compartir. A ver, Ahí va. No, ahí está. la tesis que defiendo de podcast, yo creo que hay áreas funcionales de liderazgo. Y desde mi humilde perspectiva, creo que son 7 grandes áreas que involucran el liderazgo personal, el tuyo, el que te ayuda, te motiva, te ancla, para que tú puedas a su vez liderar con los otros distintos tipos de liderazgo, ¿no? Democrático, autocrático, el N, que la escuela, eso ahorita no lo voy a ver. Aquí voy a hablar simplemente del liderazgo personal, el tuyo. Y entonces son estos 7 puntos que no necesariamente van en el orden que te lo acabo de colocar, excepto un punto, ¿no? El punto uno, que es el de que lo denomino así, amplio, espiritualidad, sendero, camino, que son nuestro conjunto de creencias, ¿no? De ahí en fuera los demás, más o menos los vamos teniendo, tu comunicación, la imagen, las emociones, los hábitos, la parte de salud y por supuesto la cuestión de profesionalismo que atiende a la calidad, ¿no? Pues esa es la tesis de un servidor, querido
No, y es muy importante Manuel. esto que dices, las creencias de las personas. Bueno, ahí podría ser, bueno, cuando dices espiritualidad, sendero, camino, podría ser, podríamos pensar de inicio lo que tú también manejas, alguna tradición de índole oriental, que lo basan hasta en el budismo, ¿no? Que pues el camino siempre es importante, el sendero hacia dónde se va. Y hasta la hora actual, fíjate, te comentaba una ocasión que estaba estudiando algunas cuestiones de análisis económico del derecho. Ahí me viene a la mente, por ejemplo, Richard Thaler, es el Premio Nobel de Economía 2017, que nos habla precisamente las creencias, y también Susskind, no, Kaushik Basu, más bien Kaushik Basu, que nos habla sobre algunas cuestiones de que las creencias cómo influyen precisamente en los líderes y en lo que le transmiten los líderes a una determinada comunidad, que es de quien influye. Es importantísimo esto. Y además, esta es una cuestión de elaboración propia también, ¿verdad, Raúl? Son teorías, hipótesis que has venido manejando en base a tu experiencia, en base a tus estudios, ¿no? Sí, sí, un poquito como decimos, entre la empiria y entre el saber, el estudiar, ¿no? Sí. Ah, ¿por qué le pongo así? ¿Por qué no le pongo religión en el primer punto? Y vamos a adentrarnos un poquito. Cuando hablamos de que somos entes eh, vivos, ¿no? Dices, ¿cómo me conozco? ¿No? Tú como ¿quién eres tú? ¿No? Hay diferentes metodologías, una de ellas es el eneagrama, otra de ellas es una que se llama la ventana de Johari, ¿no? Que te indica, a ver, qué es lo que tú crees que tú eres, cómo te ven los demás, qué cosas no ven de ti, y alguna que es una ventana muy importante, ¿no? Lo que tú mismo crees, que nadie ve de ti. Entonces, en este punto, todos percibimos la realidad de diferentes formas, pero mucha de nuestra realidad está marcada por nuestro contexto que desde muy chiquito nos van inculcando, ¿no? Algunos nacen en el seno de familias muy religiosas, algunos cambian en el transcurso de la vida, algunos se meten a escuelas iniciáticas, algunos no, y dicen por ahí, vacías la copa, llenas la copa con algo nuevo, ¿no? Eh, Cuestiones que son más naturalistas, pero esta es la base, ¿no? Al final del día yo me desempeño y hablo y te digo con lo que creo, ¿no? Ahí voy formando lo que incluso acá en artes marciales, tú que practicaste karate, karate do, ¿no? Do es el camino, ¿no? Camino. Del puño cerrado, ¿no? La mano vacía, ¿no? Nosotros, en Nippon Kenpo, el po, que es una variante del do, un poquito camino, un sendero, algo que deja surco. Con eso es con lo que nos vamos presentando, ¿no? Y esta primera parte, aquí me tardo un poquito más porque al final del día es lo que nos lleva, ¿no? Y cada quien vemos a personas y es parte de la tolerancia, porque muchos se ponen dijes y te pones algo porque crees, porque unos oran, otros dicen que rezan, unos más llegan y te dicen, no, espérate, la religión es para quien no conoce el infierno, la espiritualidad, para quien ya ha estado de ello. Pero aquí, esta es la parte del, yo quiero creer, y además no quiero creer, estoy convencido, que tu sistema de creencias determina tu realidad y determina la manera en la cual interactúas o dejas de interactuar, ¿no? Posteriormente, sí, te No, escucho, no, Manuel. no, no, pero esto me vino ahorita a la mente lo que platicabas, que tal vez no haya líderes buenos y malos, líderes que conduzcan erróneamente por caminos diferentes, acorde también a su perspectiva de las creencias de líderes y de las perspectivas de las creencias que tienen las personas, ¿verdad? Claro, estas imágenes que les colocaba al final del día, si podemos ver, ¿no? Mohandas Karamchand, ¿no? Sí. Mahatma o Alma Grande obedecía a un sistema de creencias de X tipo y Adolf Hitler también estuvo en alguna escuela, ¿no? Que lo llevó a creer, ¿no? Esta parte de la superioridad aria, ¿no? Y cuando uno llega a ver su libro, el de Mein Kampf, ¿no? Mi lucha, él ahí ves el plasma las creencias que él tiene, ¿no? Y dicen por ahí que él pertenecía a un grupo, ¿no? Llamado del Thule. Ellos tenían este tipo. Entonces, sobre de ello, él crea su base, genera, desarrolla y bueno, emites el discurso, ¿no?
Y hoy en día muchos líderes lo hacen desde ese punto de vista, ¿no? Fíjate que sí es lo que estaba ahorita pensando. Me vinieron a la mente varios líderes que lo hacen desde ese punto de vista actualmente, ¿no? Aunque tal vez nunca se refieran al libro de Mi Lucha, pero en sí pervive ese tipo de ideología, ¿no? Actualmente así es. Es correcto, ¿no? La otra parte, esto es la comunicación, ¿no? Que al final del día es cómo nos hablamos, qué decimos. La comunicación es un tema que podemos hablar desde muchos ángulos, ¿no? Pero nos comunicamos entre las generaciones, nos comunicamos am, por el habla, nos comunicamos de manera no verbal, ¿no? Nos comunicamos con la cercanía que le llaman la parte háptica, ¿no? Es decir, yo qué tanto permito que alguien se acerque también en mi espacio vital, ¿no? Y bueno, al final del día, la palabra, que es otro de los medios también más importantes, como el que tenemos en este momento, el famosa línea de emisor, receptor, es tal vez lo más básico, pero así como te digo cosas, tú me dices circunstancias, palabras, ideas, pero puede haber ruido ahí, ¿no? Y esto un líder tiene que tener mucho cuidado con ello, porque parece modo de mentira, pero nuestro idioma es uno de los idiomas más complejos y que más palabras tienen, ¿no? Más acepciones tienen. Entonces, de repente, cuando te dicen una cierta palabra, dices, ¿qué trataste de decirme, no? ¿Por qué? Porque ya también intervienen otras cuestiones en la comunicación, como lo es el tono, el ritmo, ¿no? La intención, ¿no? Y esto en liderazgo es totalmente importante tener muy claro con la comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que quiero dar a entender? ¿Qué es lo que, cuál es mi intención? Que de repente tenemos que hacer aclaraciones, ¿no? Y ahora que nos estamos comunicando mucho con estos medios interactivos, ¿no? Con la mensajería instantánea, ¿no? De repente ves un mensaje y ¿qué quisiste decir? ¿No? Entonces de repente a veces es bueno hablarlo Sí, y contextualizar, ¿no? Exacto, ¿no? Y parafrasear, ¿no? A ver, ¿lo que me quisiste decir es esto o no? ¿No? Que luego cuando comienzan las partes ríspidas es no, yo dije lo que dije, tú entendiste así lo que tú es. quisiste entender, pero a veces traen mucha jiribilla las palabras, ¿no? Entonces, un líder tiene que tener mucho cuidado con la comunicación, ¿no? De cómo decimos y a quiénes lo decimos. La imagen, por supuesto, también es otra cuestión, ¿no? Súper importante, ¿no? La imagen tiene que ver con varias cuestiones, ¿no? Tiene que ver con tu estilo, tiene que ver con tu identidad, tiene que ver incluso con tu personalidad, con tu carácter, ¿no? Cómo te sientes cómodo. Y a veces puedes o podemos o no estar conscientes de la imagen, ¿no? Algunos le llaman ahora el branding personal. Sí. Entonces, esta parte es con lo que tú haces eh, clic con los otros, ¿no? Utilizando uno de estos neologismos, el famoso engagement. Pero tenemos esta cuestión en nuestro idioma y es padrísimo, ¿no? Es lo que vemos, ¿no? Cuando menos esto que tenemos aquí enfrente tú y yo, ya hay una imagen, ¿no? Nuestro público se hace una imagen de quiénes somos, ¿no? Y entonces tenemos que ser congruentes de si es correcta esa imagen con la que nos están percibiendo, ¿no? Pues la comunicación, tu creencia, etcétera, ¿no? Genera este tipo de imagen, ¿no? Y ahora, cuando hablamos de identidad digital, las cosas también vienen muy fuertes, ¿no? Ya, tú tienes tu red social del color que gustes y agarra y te dicen, ah, es que lo que tú publicas estás de acuerdo, ¿no? Y dicen, no, yo publico puras tarugadas. Ah, entonces tú eres una gente que le encanta poner tarugadas, ¿no? No, 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 son cosas diferentes, pero al final de cuentas lo que colocas deja una huella, deja un rastro y seamos conscientes o no, genera una identidad de quién eres, ¿no? Entonces también es parte de decir, ¿estás de acuerdo con ello o no? ¿No? Y ahora, por ejemplo, que vamos a entrar al mundo del metaverso, pues entonces crear un avatar también es parte de tu identidad, ¿no? Que puede cambiar Entonces, eso ya todo lo que ahorita tenemos contemplado, ese mundo, que algún día lo vamos a platicar, lo habíamos comentado, ¿verdad, Raúl? Sobre el claro, claro, metaverso, claro, te voy a que pasar puede lo de, cambiar completamente lo que ahorita como percibimos las redes, como percibimos todo, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, Totalmente. tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Tú como líder, y tú lo has visto, mira,
a veces les digo, no me gusta pararme enfrente, pero pues parte de ser liderazgo es estar al frente, ¿no? Asumir esa cuestión y saber que de repente, eh, aunque no querramos, para bien o para mal, ¿no? Como te ven, sí te llegan a tratar, ¿no? Oh, qué discriminación, a ver, vete por la fácil, ¿no? Y tú y yo lo sabemos cuando de repente nos llegamos como se dice coloquialmente, nos paramos en ciertas oficinas. Si yo llego vestido de cierta forma, te dicen de alguna manera, y si llegas de otra, ya hasta el licenciado te dice, Sí, ¿eh? sí. ¿No? Entonces dices, para bien o para mal, ¿no? Pero digo, no es ni bueno ni malo, o sea, es. Y tú como líder tienes que estar consciente de que estás mandando este mensaje. Me acuerdo, sin extenderme de más, me tocó ir a comunidades a hablar con líderes y una parte de un curso, de un taller que dimos tenía que ver un poquito con esto de la imagen y les dije, señores, limpien sus guarachitos, ¿no? Laven su ropita porque una condición no significa esto. El siguiente día llegaron a todo dar, ¿no? Y lo vieron ciertas autoridades y hasta se quedaron así de, wow, ¿qué pasa? ¿No? Pues es que son los líderes y es la imagen que tenemos que entender que a veces uh, la, las personas, ¿no? Que nosotros estamos al frente, o ya sea representándolas o por la razón que tú quieras, pues tú también representas a esa parte, ¿no? Eres imagen de esa organización que tú estás representando, ¿no? Que tienes ahí al frente. Así es, sí, sí, incluso hace poco vi un programa, fíjate, de un rabino judío. Entonces, bueno, comentar efectivamente que la transmisión, el ropaje también hace la persona. De Miguel Kanievski, ahorita que lo recuerdo. Y sí, el ropaje hace a la persona. Y además es muchas ocasiones incluso es para el respeto a un determinado auditorio, ¿no? Cómo se viste uno. A veces No es por solo hacia ti respeto a un mismo. auditorio, sí, 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 sí. así O es. sea, a veces estos viejos refranes populares o adagios, ¿no? Que decían eh, el hábito no hace al monje o para ser torero primero hay que parecerlo, pues todos tienen su Sí. razón de ser, ¿no? O Los dichos tienen su razón de ser, efectivamente, sea, así es. o sea, por eso dicen, los dichos son bien dichos y esta sabiduría popular también está, ¿no? Sí, Entonces, bueno, ahí está, ¿no? La otra parte, cierto, y aquí cierto. voy rápido, es esta de las emociones, ¿no? Yo creo y estoy convencidísimo que las emociones como dicen muchos autores, energía en movimiento. Daniel Goleman vino aquí a cambiarnos la cuestión con la inteligencia emocional, ¿no? Su libro es un Mm. parteaguas. Me acuerdo cuando lo leí, te quedas, wow, o sea, hemos vivido un poco adormecidos, ¿no? Porque no, nos han enseñado mucho toda esta parte lógica, pero al final del día, cuando tenemos una controversia, cuando postulamos litigando un asunto de alguien o cuando damos consultoría a alguien, lidiamos con sus emociones, ¿no? Y muchos de los conflictos, cuando tenemos que negociarla, tenemos que llegar en un estado emocional óptimo, ¿no? Para saber que a lo mejor la otra persona está en una situación emocional que no quiere pelear, simplemente quiere algo, a lo mejor quiere ser escuchada, a lo mejor quiere ser valorada, a lo mejor quiere comprendida, a lo mejor quiere que la tomen en cuenta. Y nosotros hablamos mucho de esto, ¿no? Cuando vamos, cuando pedimos, cuando interactuamos, y hablamos de que es energía en movimiento, y hay emociones que nos apuntalan, que nos llevan muy hacia arriba, y hay emociones que nos llevan muy hacia abajo. Hay una test por ahí que se llama la de los biorritmos, ¿no? También, que me También. indica que no siempre, ¿no? Exacto, sí, o sea, que no siempre vamos a estar hasta arriba, top con la emoción, y a veces nos pasa, ¿no? Hay días que te levantas con la super pila y te comes el mundo, y hay días en las que no pasa, no hay manera, ¿no? Y por ejemplo, cuando tenemos pérdidas, ¿no? Una pérdida también es un dren, Se resiente todo esto, se resiente todo sí, esto. sí, sí. Y te Así es. drena la emoción, ¿no? O sea, y te drena y de repente dices, pues tengo que cumplir y a veces tienes que andar con el piloto automático y dices, pues la vida sigue, ¿no? Y si no estamos muy bien, para eso hay que tratarse, ¿no? Tratarse profesionalmente, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque tanto la parte um,
de nuestras creencias, de nuestros sistemas de creencias, yo creo que está íntimamente ligado con esto de las emociones, ¿eh? O sea, estos son sumamente importantes, ¿no? Que hay quienes se van, como se dice coloquialmente, como gorda en tobogán y no reparamos en lo más mínimo, ¿no? Sí, muy, Eh, es importantísimo. Y todo eso afecta tanto al líder como a las personas a las que en él dirige, ¿no? Ellos como, también como, como tu entorno, ¿sí? ¿No? se interactúa. Exacto, ¿no? Y por eso digo que es esta emoción en movimiento, porque, bueno, emoción y Ah, sí, energía en movimiento, ¿no? O sea, la emoción es esta energía en movimiento. Interactúo contigo y en este momento hay un intercambio de energía, además de la comunicación, ¿no? Por supuesto. Pero la otra es esto de los hábitos, que también muy pegado, ¿no? Estamos hablando de estas acciones que tenemos en automático y que hay hábitos que nos llevan a hacer cosas fabulosas y hay hábitos que nos van enterrando, ¿no? O sea, hay cuestiones sí, que nos llevan a ser muy funcionales y hay hábitos que no, cuando lo vas dejando, te vuelve alguien totalmente disfuncional y poco operativo, ¿no? así es. Muchos dicen, eh, eh, esto entra, y lo tomo desde ese punto de vista, cuando dicen es que las personas no pueden cambiar, las personas son como son. No voy a meter en cuestiones psicológicas porque seguramente me van a atropellar, ¿no? Pero creo que sí podemos modificar, ¿no? Que podemos modificar conductas, ¿no? No vamos a meter si el carácter ya está, ya lo tienes y esto no lo voy a negar, por supuesto, pero sí creo que nos programan de una manera o uno se autoprograma de una manera, a veces uno se autohechiza de una manera y tienes Sí, que ser consciente, ¿no? En etología, ¿no? Este estudio del comportamiento del animal en libertad, le llaman esto de la improntación o de la reimprontación, ¿no? Tú tienes a tu mascota, le educas de cierta manera y de repente ya hace lo que tiene que hacer, ya lo sabe, ya está improntada en lo que tiene, ¿no? Parte de tu instinto, ¿no? Quieres cambiar el comportamiento de tu mascota, haces otro tipo de cosas, la educas de otra manera, y eso es una reimprontación. Fíjate que también pasa algo muy parecido con nosotros, ¿no? Lo primero es saber si tú quieres cambiar, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Pues leer, ver a profesionales, tener una buena red a veces de apoyo, ¿no? Igual que con las emociones, ¿no? Y bueno, pues querer hacerlo, ¿no? Al final de cuentas, volvemos, ¿no? Tú debes de querer transformarte, ¿no? O sea, los hábitos tienen que ver también con procesos de transformación, porque al final del día los hábitos son, uh, tienen que ver mucho con acciones, ¿no? Con lo que tú hagas, ¿no? Y al final del día, si no haces, es la parte negativa, ¿no? Del hacer, ¿no? Y esto tiene mucha relación con el siguiente punto que tienes ahí, ¿verdad? Que Sí, observamos. Sí, sí, con el siguiente punto, que es la salud. sí, sí, tiene mucho que ver. Creo que sí, sí. Lo vemos. Si comemos de más, estamos en el entrenamiento que no aguantamos. Así Entonces es. es muy normal, ¿no? Es cuando dices, bueno, este cuerpo que tengo no es de alguien que consuma frutas y legumbres todos los días, ¿no? Pues sí. El fumar, Porque hombre, ¿no? o sea, hay hábitos y hábitos, ¿no? Así Punto. es, Sí, 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 así sí, es. sí, ¿no? La definición totalmente aceptada es esta de la OMS, que es el estado este de bienestar, ¿no? Físico, mental, social, pero bueno, también está la parte de la salud espiritual y hay una parte que es esto del wellness. Es esto, una tesis que también está sobre el wellness, que son 8 áreas funcionales que tienen que ver con esto del bienestar, ¿no? Así que si cuando menos en nuestro idioma lo separamos, bienestar, ¿no? O estar bien, Estar bien, va, claro, desde claro, claro. desde el punto de vista, digamos, del inglés, es más amplio el concepto de wellness, ¿no? Abarca muchísimo más. Pero esto también es importante porque si nos sentimos bien, eso también lo reflejamos. Y alguien dice por ahí, alguna vez lo escuché, no, tú no puedes dar aquello que no eres, no puedes dar aquello que no tienes, no puedes dar aquello que no sientes. Si estás enfermo, automáticamente, por más que quieras, estás mermado.
Y eso Sí, también te pega en todo tu sistema, por supuesto, ¿no? Aquí es a donde vemos, creo que cualquier exceso es incorrecto, ¿no? No es positivo cualquier exceso, incluyendo el trabajo, que no, es que trabajamos muchísimo, no, 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 tampoco está bien, ¿no? Y ahora lo veo con los años, ¿no? Me decía, no, es que tú eres una devoradora de libros, Raúl, que no sé qué, malísimo, término malísimo. medio hay que tener, ¿no? ¿No? Exacto, ¿no? Término medio. Sí, 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 o sea, chaco torreo tranquilo, sal, diviértete también, date un tiempo para ti. ¿No? Hay días que luego me dicen, ay, Raúl, es que es domingo y discúlpame, hay veces que ni los atiendo. ¿Por qué? Porque Es no, domingo. punto, Así no, debe ser, ¿no? no, Así debe de ser. punto, ¿no? Es mi tiempo, es mi espacio, y salvo que sea un urgente, porque también es parte de ti como líder el determinar qué es lo que verdaderamente vamos a entender como un urgente, ¿no? Porque hay falsos urgentes, también esto es parte de tu salud, necesitas conectarte, necesitas salir, cuida tu cuerpo, cuida mucho lo que, como decimos, cómo alimentamos la mente, ¿no? Es decir, el tipo de información, porque, eh, como decían los hindúes, ¿no? La mente miente, ¿no? Sí. Entonces, hay que cuidar, y hoy más con todo este tipo de tonelada de información, ¿no? Teras, sotabytes, yotabytes, Como nunca lo petabytes, hemos tenido, o ¿no? sea, En la historia de la como nunca humanidad. lo hemos tenido, ¿no? Nunca en la historia de la Entonces, humanidad tanta información. no, y ves las redes sociales y ahora está muy de moda estos videos muy cortitos, ¿no? Que cuando te das cuenta ya viste 10, 15 videos y ya se te fue, ¿no? Entonces está la salud y bueno, pues por último, esta parte Terrible. del profesionalismo, ¿no? Sí. Que yo creo que al final del día tampoco hay que hablar más de ello, ¿no? Pero sí no es lo mismo tener una profesión que ser profesional, ¿no? Es una característica por la cual tú te vas a enfrentar, tú te vas a comunicar y bueno, pues tienes que tener asertividad, manejo de información, cómo lo haces, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte que, que compartimos ahora, Pues Manuel. Muchísimas muchísimas gracias. gracias, Raúl, gracias. ¿Y de qué vamos a hablar la próxima? Para ir adelantándoles. Algo Ya habías comentado. podemos hablar un poquito de la parte psicoemocional, o podemos hablar un poquito de comunicación, vamos a ver qué es lo que nos pidan nuestros amigos también, ¿no? Ahí que lo vayan viendo, Y ¿no? que nos Cualquier cuestión pongan aquí abajito, relacionado que nos pongan con, aquí abajo, sí, ¿qué sí, sugieren? sí, ¿Qué temas con sugieren? ¿No? qué temas sugieren y vamos a ver si los tenemos con muchísimo gusto, Será ¿no? Todo lo que es excelente. habilidades gerenciales lo podemos ver, eh, ¿no? La parte del cuidado ahorita, de ver capacitaciones, o el mundo de la empresa, ¿no? Pero desde este punto de vista humano, ¿no? Yo creo que somos personas, ¿no? No se diga más, pues por favor que exhortamos al público que pongan ahí qué es lo que desean que se trate. Y pues dentro de nuestras posibilidades, y aquí las posibilidades del maestro Raúl Torres Jiménez, pues nos va a hacer favor de compartirnos sus conocimientos muy amablemente. Muchas gracias, gracias Raúl, gracias a todos y que tengan un excelente día. No olviden Hasta suscribirse. pronto. Gracias, hasta luego.